Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hoy queremos invitarnos a conversar sobre la participación ciudadana en la política. Y para eso hemos invitado al cientista político de la Universidad Católica de Temuco, Christopher Martínez, a quien saludo y le agradezco por estar conversando con Señal UCT. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas tan importantes. Cuéntame, Christopher, vivimos hace un par de semanas una elección primaria. Sabemos que no toda la gente podía participar, pero sí había un universo bastante amplio que podía participar, pero de este universo no participó más del 4%. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el plebiscito del 25 de octubre, donde se vio un tema que quizás era más relevante para la ciudadanía y donde ahí la participación fue altísima. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno donde la participación ciudadana de repente es muy alta en unas situaciones y en otras no es tanto? Sí, mira, es bien interesante lo que ocurre primero porque a dejar claro, las elecciones primarias tiende a participar mucha menos gente. Hay gente más interesada o comprometida con el partido, con alguna candidatura, que lo que ocurre con una elección más amplia o nacional como lo fue el plebiscito. Segundo, en Chile tampoco hemos tenido tantas primarias, es algo relativamente nuevo, no es como en Estados Unidos que las primarias se sostienen regularmente y ahí puede decirse que existe un hábito de sostener primarias. Esto no es el caso de Chile. Y tercer elemento es la situación de pandemia que estamos viviendo, que inhibe en el fondo, que nos hace dudar si es que vamos o no, si es que en realidad va a importar mi voto o no. Y por último, yo creo que también hubo un grado de desconocimiento, de falta de difusión por parte del gobierno, del CERVEL, acerca de qué se estaba discutiendo, qué se iba a decidir en las primarias, quiénes iban a ser los candidatos y por qué era importante. Dentro de eso último estaba, por ejemplo, las primarias para el gobernador regional que vamos a tener por primera vez en la historia, que va a ser popularmente electo. Y eso en el fondo quedó bastante ausente y hubiese sido un elemento de motivación para que la gente se acercara y fuera a votar. En ese sentido, Christopher, la responsabilidad es compartida quizás por quienes están a cargo de informar, como tú dices, sobre la importancia de este proceso. Como tú decías, se destaca la posibilidad que teníamos nosotros, los ciudadanos, de poder participar en esta primera elección. Si bien hubo un solo sector que presentó candidatos a primarias para elegir el gobernador, esta figura de gobernador es una figura nueva que se fue ganando con el tiempo. Hace un par de días estuvieron ustedes participando en la carrera de ciencia política en una sala donde se hizo toda una cronología de lo que ha sido la vida democrática después de lo que fue la dictadura militar, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la vida democrática de nuestro país y cómo se han ido incorporando la ciudadanía en la participación en estos procesos. Esta cronología, esta falta de información o quizás este desgano se puede explicar a lo mejor por todos los hechos que se han ido realizando durante este tiempo. Sí, o sea, primero, como te decía, es un tema de falta de difusión de información. Obviamente hay una responsabilidad de que cada uno tiene como ciudadanos de este país, en el fondo, estar informado y que por tanto estar participando, que es parte de un deber cívico. Pero también está esta relación con los partidos, que las primarias siempre se están relacionando con grupos organizados, que son los partidos políticos o las listas o los pactos que están llamando a primarias, que vale decir que también fueron pocas en comparación con las primarias que se hizo hace un par de años atrás, que eran primarias para las elecciones municipales. Entonces existe esa tendencia de que la gente tiene algún grado alto de rechazo y justificado hacia los partidos políticos y que quizás veía no con tanto interés poder participar de esto. Eso también tenía otro elemento interesante que tiene que ver con cuánta información estamos recibiendo actualmente. De esa información también está lo que pasa con el contexto del proceso constitucional. Entonces hay varios elementos, varios temas muy trascendentales que están discutiéndose ahora y que quizás terminaron opacando lo que era el rol de la primaria durante esta última jornada. O sea, el tema constitucional copa la agenda, todos los avances que se están haciendo, por ejemplo, del número de escaños que van a haber para pueblos indígenas, escaños reservados, qué va a pasar con los independientes. O sea, son todos temas que se están discutiendo y yo creo que también hay un alcance de cuánto los partidos querían hacer y podían hacer. Quizás los partidos están estirándose demasiado para cumplir su rol en el Congreso, de mantener la batalla en el Congreso, llamar a primaria y competir. Entonces, no es una excusa, sino que quizás una explicación de por qué los partidos tampoco tuvieron un rol tan importante. Recordar también que la limitación en términos de movimiento de las personas inhiben que hubiese existido propaganda
¿cierto? Electoral en las calles. Entonces calles. no sabíamos Las palomas, las típicas palomas, ¿no? Claro, que antes nosotros las veíamos que estaban por todas partes y ahora no se ve absolutamente nada. Entonces hay desinformación de las tres fuentes que debían haber, por lo menos por parte del gobierno, por parte de los partidos, y como los ciudadanos tampoco nos interesamos mucho en eso. Tocaste un tema súper importante, Cristo, porque tiene que ver con los independientes. Se ha explicado mucho, o se ha tratado de explicar de alguna forma este desgaste de el interés que la ciudadanía tiene en que los partidos políticos, la política en general, está también bien desmejorada en relación a la imagen que tiene. Y ahí emergen estos grupos más independientes, con candidatos independientes que vimos en algunas de las opciones en nuestra elección que pasó hace poco, ¿no es cierto?, en estas primarias. Pero ¿cómo emergen estos grupos independientes? ¿Qué fuerza logran tener? ¿Cómo se logran posicionar en este tipo de elecciones? Se logran posicionar precisamente por el desgaste que han tenido los partidos políticos. Acá no se trata de responsabilizar a los independientes de los males que puedan causar a la democracia, que sí lo hacen. Eso es súper importante mantenerlo claro. O sea, las candidaturas independientes, sin partidos, sin estabilidad en el tiempo, como lo discutimos en la charla que tuvimos con la Académica de Perú, que ocurre allá, son súper negativos para la democracia, para el funcionamiento del gobierno. Entonces, teniendo eso claro, hay que entender también que los independientes son un síntoma de los problemas que había tenido la política y los partidos antes de. En el fondo no son los culpables de lo que está ocurriendo, sino que son una expresión precisamente de todo ese desgaste, de todo ese malestar y desconfianza hacia los partidos. Entonces, en ese sentido, se entiende de que la gente quiera apoyar candidaturas que se alejen de esta política tradicional, de esta vieja política que siempre se está nombrando de esa manera, y que por tanto puedan surgir en ese contexto. Y esas más o menos son las principales preocupaciones que estamos viendo incluso en el comportamiento del Congreso. Las personas que han sido electas por partido, que han pertenecido a partidos, se están rebelando incluso en contra de la directiva de estos mismos. Y esto también es complicado para mantener algún grado de orden dentro del Congreso, orden que en el fondo, como hemos visto, ha estado bastante ausente. Orden que, como dices tú, no hemos visto mucho. Ha significado también que eso haya generado situaciones sociales, económicas, el estallido social a finales de este año, y todos los efectos que durante esta pandemia, que no tiene que ver específicamente con nuestro país, pero que nos ha afectado principalmente en los temas sociales, en los temas económicos, la falta de empleo, también son elementos que seguramente van gatillando este descontento de la ciudadanía por participar y por no creerle ya a nadie. Yo creo que va por ahí, hay un descontento también al ver cómo se comporta la clase política. Muchos de los políticos que están obviamente en el Congreso ahora puede que estén legislando en base a un aplauso fácil. Hay que tener en consideración que los políticos hacen mucho terreno, van a su distrito, recorren la ciudad, no todos de la misma manera, pero hacen un despliegue territorial en el fondo para nutrirse. ¿Cómo está funcionando? Eso ahora está ausente. Tampoco podemos hacer encuestas, ¿cierto?, que son presenciales, que también son una buena forma de informarnos de qué está pensando la ciudadanía, cuáles son sus principales demandas. Probablemente, quizás no está comprobado, pero quizás tenga un rol muy importante el tema de las redes sociales. Y que sabemos que las redes sociales, ¿cierto?, incendian, que se polariza y que toma ciertos temas y les da mucha importancia, pero que solamente ocurren dentro de esa burbuja virtual. Puede ser de que los políticos estén tomando o que se estén comportando en base a lo que están persiguiendo por las redes sociales, precisamente porque quizá el único mecanismo que existe regularmente de información y de retroalimentación de qué es lo que piensa la ciudadanía. Una ciudadanía, sin embargo, que es súper restringida a quienes usan redes sociales y que están constantemente, ¿cierto?, presentando sus opiniones en ellas. O sea, al final igual terminamos saliéndonos de un grupo de poder a otro grupo de poder. Tenemos este grupo de poder, me refiero a la información. La gente que opina en las redes sociales, que da su opinión, que comenta, que dialoga, que se enfrenta, que debate. Pero tenemos otro grupo que, por ejemplo, salió a la calle, que eligió esa forma para poder manifestarse. Y no muchos de ellos participan en las elecciones. Están planteando, por ejemplo, situaciones como elecciones anticipadas de presidente, eliminar o adelantar también elecciones en el Congreso para eliminar a muchas personas. ¿Eso es factible? ¿Eso pudiera servir? No sé si es tan factible de hacer, es decir, que se logre el acuerdo para poder realizar eso.
Pero lo más preocupante, o sea, lo que nos debiéramos enfocar es dónde está el problema. Si el problema está, por ejemplo, en la presidencia o en la figura de Sebastián Piñera, que ha sido los casos de otros países que han sacado a sus presidentes, que han acortado el mandato a sus presidentes, la crisis puede terminar. Pero el problema que nosotros estamos viendo en Chile precede a Piñera y es muchísimo más amplio que Piñera. Recuerden que esta crisis no surge por un escándalo de corrupción que se le conecta al presidente, no, tampoco surge por un pésimo manejo económico, surge por un aspecto súper poco relacionado con el gobierno actual, pero sí muy relacionado con todo lo que el país venía experimentando desde hace 15 años por lo menos. Distancia de los partidos, impunidad de los grupos de poder de la élite, políticos que recibían financiamiento ilegal que no van a la cárcel, colusión, ¿cierto?, en distintos sectores económicos y todos, ¿cierto?, conectados con un grado de impunidad. Entonces los problemas son muchísimo más amplios y adelantar elecciones, en mi opinión, no va a servir de mucho, va a traer más incertidumbre, precisamente por otro problema ligado que es el origen de esto, es cómo la política no ha dado el ancho. Si sacamos a Piñera, ¿cuál va a ser la coalición organizada que nos va a entregar gobernabilidad? No hay eso. No tenemos líderes políticos, las personas que lideran la encuesta apenas pasan el triste de 10%, y la verdad es que muchos de ellos ni siquiera pertenecen a partidos o grupos organizados o con experiencia política, ¿cierto?, en sus hombros, y eso es extremadamente preocupante. La verdad es que sacar un presidente ahora y adelantar elecciones en el Congreso probablemente nos va a dar un respiro de un par de meses para volver en el fondo, darle vida a esta crisis que siga en el fondo produciendo efectos negativos. Y como conversaba con un colega del departamento ayer, Alejandro Olivares, él me decía, probablemente cambiar de gobierno ahora en el fondo tenga un impacto negativo incluso en el proceso constitucional, porque una de las cosas positivas que uno pudiera decir del presidente Piñera es que por voluntad o quizás forzado no ha intervenido mucho dentro del proceso. De hecho, él nunca se pronunció oficialmente y categóricamente si él estaba por el apruebo o por el rechazo. Entonces, eso es algo positivo para el proceso constitucional y que es importante porque es la única vía institucional y pacífica que tenemos ahora para canalizar toda esta presión que está viniendo desde abajo. En ese sentido, Christopher, esta presión de la que tú hablas y que la vimos en las calles durante finales del año pasado y que de alguna forma se queda como en el colectivo que gatillaron un poco la realización de estas primarias que llevaron a el resultado de un 80% casi de la opción del apruebo, es decir, el 80% de las personas que participaron en ese plebiscito dijeron, mira, sabes que sí, hay que cambiarla, por diferentes motivos, pero hay que cambiarla. Pero también hay una mirada ahí de contento ya, han pasado un poco más de un mes, ¿no es cierto? Pero ya este tema, por ejemplo, de que los constituyentes no van a poder ser todas las personas como se creía, o como se pensó, como la gente creía, digamos, que van a haber ciertas restricciones y que los partidos políticos van a tener que seguir participando en este proceso, también ha ido generando ahí como una situación como de roce, ¿no? Sí, ahí todo el roce principal quizás dentro de las propias listas tiene que ver con los independientes. Y acá algo súper importante, en el fondo los independientes quieren competir en listas en igualdad de condiciones que los partidos, pero sin reunir las condiciones que se les pide a los partidos. Por ejemplo, constituirse y recolectar un gran número de firmas en varias partes del territorio, y en el fondo en ese sentido una competencia desleal, sobre todo con los partidos que se han estado constituyendo en los últimos años. O sea, que los partidos se constituyan no es tan difícil como que sobrevivan. Alrededor de 6 partidos, entre 300 partidos en América Latina que se han creado en los últimos 30 o 35 años, han logrado establecer cierto grado de sobrevivencia y estar en varias elecciones. Entonces, crear partidos, la verdad es que es algo que se tiene que tomar en serio. En este sentido, los independientes buscan en el fondo acceder teniendo ciertos beneficios que quizás no debieran ser equiparables a los beneficios que reciben los partidos precisamente por los requisitos que les ha tocado cumplir. Sin embargo, uno entiende también por qué en el fondo los independientes quieren estar presentes. Pero además, el problema que tenemos con los independientes es que sabemos que coinciden un par de elementos, pero no sabemos en qué otros elementos, ¿cierto?, están en desacuerdo. Por ejemplo, qué pasa con elementos morales respecto a la interrupción del embarazo, uso de drogas, etc. No tenemos mayor información. Los partidos, por lo menos, uno sabe si es que alguien pertenece a la UDI, el Partido Comunista o a la DC. Uno ya sabiendo eso, uno sabe, puede deducir qué es lo que piensa ese candidato o esa candidata respecto de varios temas interesantes. Estamos ya a finales del año 2020, este año que está marcado por la pandemia, pero se viene el 2021 y el 2021 se viene cargadísimo de eventos políticos. En abril están las elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes.
poquito después están las primarias, la segunda vuelta, si es que hubiese en el caso de los alcaldes. Después está la de presidente, está la de gobernador regional también. O sea, vamos a tener un año donde hay por lo menos 5 o 6 eventos plebiscitarios. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara la ciudadanía? ¿Cuáles deberían ser las recomendaciones más allá de la responsabilidad por parte del gobierno, del CERVEL, de los partidos de mantenernos informados? ¿Cómo me preparo yo como ciudadano para poder enfrentar este proceso? Sí, esa es una buena pregunta, que este 2021-2022, ¿cierto? Vamos a tener algo muy activo en términos de elecciones, y eso también significa una enorme cantidad de información que hay que absorber. O sea, por ejemplo, las elecciones de core y las papeletas son usualmente grandes, igual que las de concejales, entonces hay mucha información que hay que tratar de absorber en poco tiempo y que se va a estar jugando, ¿cierto?, el destino del país, o por lo menos en los próximos 2-3 años, tanto a nivel local, a nivel regional, y a nivel nacional, y a nivel... Vamos a hacer un cambio completo, de la estructura de nuestras autoridades este año. Puede que no sea un cambio, puede que la gente en el fondo termine votando por autoridades que le han sido familiares. Porque ese es uno de los temas, mucha gente quiere observar cambios, pero cuando la gente va y vota por la misma persona es un acto democrático. Puede que no nos gusten los mismos de siempre, pero la elección, ¿cierto?, fue competitiva, fue en igualdad de condiciones para todas las personas, y la gente soberanamente fue y eligió a la misma persona que había elegido por los últimos 20 años. Entonces, eso también hay que respetar esos aspectos de la democracia, y también en las primarias, cuando sobre todo las candidaturas que uno apoya pierden. Pero sí, como dices tú, ¿cómo se puede preparar la ciudadanía? Es complejo, porque la gente que se va a preparar va a ser la gente que ya está interesada en lo que está ocurriendo. Entonces, aquellos que no van a ir a votar probablemente no se van a informar, no van a leer programas, no van tampoco a tratar de conocer quiénes están participando. Pero es súper importante que exista información clara, como la que existió, por ejemplo, para el plebiscito, que era un escenario complejo participarse en términos de pandemia, qué significaba votar, y esa información se pudo proveer en términos bien eficientes, también porque era simple la elección, era apruebo o rechazo, no había nada más. Entonces, la opción era súper concreta, digamos. Súper concreta. Eso no va a ser así con las próximas elecciones. O sea, es información mucho más compleja y mucha mayor cantidad de información también la que vamos a tener en las próximas elecciones. Quienes están metidos en esta máquina política, si tú quieres, de repente el conglomerado de uno no presenta candidato, por ejemplo. Pero sí presenta el otro, y en el otro tú dices, mira, ¿sabes qué? Sí o sí yo no quiero que salga, porque le va a hacer mal a mi candidatura, porque cualquier cosa. Y esa lógica no toda la gente la maneja. Entonces también hay una responsabilidad a lo mejor de educar a la ciudadanía nuevamente, de reeducarla, de contarle a la gente, por ejemplo, que cuando elijamos gobernador, la figura del intendente va a desaparecer. Algo que en redes sociales yo veía, decían, oye, pero ahora vamos a meter otra autoridad en la región, o sea, el intendente va a tener menos fuerza y van a vender. Entonces, la gente no sabía qué va a pasar con los gobernadores provinciales. ¿Van a cambiar solo de nombre? ¿Van a cambiar sus atribuciones? ¿Van a desaparecer? ¿Qué va a pasar con eso? Y yo encuentro que eso es interesante, el rol de la educación, pero sabes que cuando va conectado a un tema de motivación, en el fondo tratar de apelar un poco, no a la emotividad, sino que conectar con el entusiasmo de ir a participar en una elección. ¿Por qué es importante? No hay que tener toda la información técnica de cómo va a cambiar, porque por otra parte, paralelamente se va a estar trabajando en una nueva constitución, y no sabemos si la misma arquitectura que tenemos ahora y que vamos a elegir al gobierno regional va a seguir incluso existiendo después de la nueva constitución. Pero sí por lo menos saber cuál es la importancia de este acto, porque además es importante elegir quizás, si yo soy de izquierda o de derecha, voy a votar por un alcalde de derecha y voy a votar, por ejemplo, por un gobernador regional de derecha también, para que sea más fácil el gobierno en mi comuna y en la región. Entonces, es importante hacer ese tipo de reflexiones que son bastante simples, pero difundirlas cuesta. Pero una de las cosas que se ha estudiado harto en ciencia política es cuando una persona en una casa está suficientemente motivada y va a votar, esa es la persona que coloca este tema de debate cuando las personas están cenando, cuando están comiendo juntas. Muchas gracias por la invitación y por dar este espacio para conversar de manera relajada, ¿cierto? Y en términos más simples y no tan académicos de estos temas. Y el impacto que eso tiene. Vamos a comprometer a Christopher y al Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Católica de Temuco para que durante el 2021 pudiéramos a lo mejor hacer un ciclo de educación y de motivación para ir contándole a la gente de lo que va a ser todo este proceso en este año 2021 que se viene cargadísimo, presidenciales, gobernadores, constituyentes, alcaldes, de todo, ¿no? Sí, bueno, yo me comprometo y además comprometo a mis colegas también que van a tener que aceptar la invitación cuando corresponda.
Muchas gracias, Christopher, como siempre, por la disposición de estar conversando con Señal UCT, un interesante tema que seguramente vamos a estar repitiendo, como ya nos comprometimos con Christopher, el próximo año, cuando estemos ya en pleno proceso de elecciones. La política como parte de nuestra vida también es en nuestro rol de ciudadano, al final, ¿no es así? Así es. Muchas gracias por la invitación y por dar este espacio para conversar de manera relajada, ¿cierto? Y en términos más simples y no tan académicos de estos temas. Muchas gracias a ti, Christopher. Y a ustedes los queremos invitar a que revisen este programa y otros capítulos de Señal UCT en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook como Universidad Católica de Temuco. Estamos en Twitter, estamos en el canal de YouTube y también en Instagram, donde nos puede seguir y revisar este y otros temas. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao. Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.